Ok, voy a comenzar a compartir la pantalla. Cuando la puedan visualizar, ustedes me avisan. Ya apareció, profe. Ok, entonces voy a volver nuevamente para atrás con el tema de la unidad 2 del módulo 5, porque la vez pasada, la clase pasada, disculpen, no se estaba escuchando bien. Entonces vamos a volver a repetir el tema. Se siente agripada, profe, usted. Ay, sí, me agarró la gripe. Lamentablemente. Uy, Dios. Gracias. Le decía que iba a repetir nuevamente la parte, o sea, le voy a hacer un resumen. No vamos a volver a leer todo, sino un resumen y luego continuamos con la parte que nos corresponde en el día de hoy. Entonces, aquí nos da una breve reseña de lo que era la historia, o sea, de dónde nace, como tal, nacen los materiales de odontología, los materiales dentales. Aquí dice que remontan a 3.500 años antes de Cristo. Entonces yo le explicaba a ustedes en la clase pasada que en las momias que se han encontrado, básicamente en las momias de Egipto, ya se veían indicios de trabajos dentales como tales. Por ejemplo, yo le decía que se veían alambres entre diente y diente. El uso específico que ellos le tenían no se sabe. Se cree que era por belleza, porque los alambres que tenían esas momias eran en oro. Entonces, el oro solamente lo manejaban las personas pudientes, ¿verdad? La persona de alta alcurnia, la que estaban directamente ligada a lo que es ahora el gobierno, en ese entonces los faraones, ¿verdad? Entonces, es posible que ellos utilizaran ese tipo de método como medio estético, como tal vez para diferenciar del resto de la población o que se vieran más bonitos. Se cree que era por belleza que ya lo hacían, pero realmente de ahí es que nace la ortodoncia, que con el alambrado como tal. De hecho, también se encontraron en esas momias, también en los dientes, diamantes, o sea, cristales, que también se cree que era como un signo, un símbolo de belleza, que ellos lo veían, entre cada diente un diamante. Todo eso lo hacían los egipcios. Pero si nos vamos un poquito más atrás, cuando estaban nuestros aborígenes, dígase los indios por ahí, en esa época, los indios utilizaban muchas plantas eh, que la utilizaban, por ejemplo, el opio, lo utilizaban mucho, lo fumaban, porque ellos entendían que cuando ellos lo utilizaban tenían una conexión directa con sus ancestros, con sus dioses. Pero realmente luego ellos se dieron cuenta que esa planta también servía cuando había personas que estaban con dolor, o sea, y mantenían como a la persona calmada, y de ahí es que viene la invención de los anestésicos, de ahí es que salen. Y un sinnúmero de plantas más que ellos utilizaban como método antibiótico, como método curativo, que remontan no solamente a los materiales dentales, sino también a los medicamentos, o sea, los farmacéuticos. O sea, ellos lo hacían de manera empírica,
o sea, inventando, creando, pero dio resultado en su momento y de ahí es que nacen muchos medicamentos y también nacen lo que son los anestésicos. Ahora bien, ya un poquito más, hablando un poquito más, eh, estamos hablando de 100 años atrás, no tantísimo, comparativamente con lo que estuvimos hablando ahora. Entonces se crean los materiales de amalgama. La amalgama es un material de obturación. Obturación significa empaste, ¿verdad? De obturación que se utiliza luego de haber hecho, se ha limpiado una cavidad, quitado una caries, entonces para eso se utiliza este tipo de material. Entonces este material es a base de mercurio, plata, estaño y cobre. Yo le decía que anterior a que existieran estas cápsulas, existía un polvo que era la mezcla de plata, estaño y cobre, y un líquido que era el mercurio. Le decía que también podemos encontrar el mercurio en los termómetros. Cuando se rompe un termómetro de eso de lo que vienen de cristal, es mercurio que tiene adentro. Esa línea de plata, plateada, que se forma cuando, por ejemplo, hay fiebre, esa línea plateada es mercurio. Entonces, el mercurio también se utiliza en boca, en el caso, por ejemplo, de las amalgamas. Entonces, antes de que existieran estas cápsulas, el odontólogo lo que tenía era un mortero. Lógicamente, no un mortero como el que utilizamos para hacer el mofongo, ¿verdad? En esa misma forma, pero en menor tamaño, o sea, un mortero en miniatura, por así decirlo. Entonces, ese mortero le servía al odontólogo para mezclar el polvo con ese mercurio y formar una pasta homogénea. Homogénea quiere decir que no quede ni nada líquido suelto ni nada de polvo, o sea, que esté todo mezclado de manera constante, de manera igual, por así decirlo. Y formaban de esta manera lo que era la amalgama. Pero bien, ya luego llegan estas cápsulas que son un poquito más cómodas y más prácticas para trabajar. Yo le decía que se coloque un aparato llamado amalgamador, que de hecho hay uno en el hospital. Cuando nos toque la parte de los materiales dentales, pues vamos a, yo se lo voy a enseñar y le voy a enseñar las cápsulas de amalgama. Entonces, esas amalgamas se colocan en ese aparato y él se encarga de mezclarlo. Luego que él termina, que por lo regular se le dan, qué sé yo, 20 segundos más o menos, lo que dura la máquina batiéndolo, por así decirlo. Es como una batidora. Entonces, se le dan como 20 segundos y ya está mezclada, está lista. Y luego puede ser llevada a la boca del paciente. Entonces tenemos las resinas autocurables y fotocurables. Le decía de la resina que son autocurables. Autocurable quiere decir que se secan solas. O sea, que no necesitan de ningún instrumento extra para que se cure, se seque. Sin embargo, las que son del tipo fotocurable necesitan de una luz halógena, que fue lo que ustedes me preguntaron el domingo, que si ese aparatito que parecía una lámpara era la lámpara de resina. Yo le dije que sí, le prendí la luz. Ustedes se dieron cuenta que la luz era de color azul, azul tirando como a morado. Entonces, las resinas no tienen tanto tiempo comparativamente con la amalgama. Las resinas vienen apareciendo en los años 30, más o menos, es que vienen las resinas apareciendo, yo le decía, y que cuando se hacía una resina, se tenía que biselar. Biselar es como
como ese raspadito, había que hacerle a la cavidad para que la resina se pegara, porque la resina se pega por adhesión, o sea, se pega químicamente. O sea, cuando uno coloca y lleva la resina a la boca del paciente, ella se va pegando, se va introduciendo. O sea, lógicamente eso uno como odontólogo no lo ve, sino microscópicamente se va entrando cada resina, o sea, la resina que uno empaca, que uno coloca en la cavidad, va entrando a lo que son los túbulos dentinarios, que yo le pregunté a ustedes si se acordaban de la parte de anatomía dental, donde yo le hablé de los túbulos dentinarios, ustedes me dijeron que sí. Entonces, en los túbulos dentinarios entra la resina y cuando yo la fotocuro, o sea, cuando le pongo la luz, ella se seca adentro. Entonces, eso es lo que ayuda a crear esa retención y que la resina no se salga o no se rompa con tanta facilidad, ¿verdad? Entonces, estas son las del tipo resinas compuestas, que así se le llamaban, o sea, son fotocurables, pero se le llamó en un principio compuestas. Entonces, esos son materiales de restauración que vinieron solamente en ese entonces, en 1934, vinieron para el sector anterior, o sea, solamente se utilizaba en los dientes de adelante, no se utilizaba en los dientes de atrás, porque cuando ellas vinieron por primera vez no eran tan resistentes. Entonces, como con los molares nosotros masticamos los alimentos, no podíamos garantizar que cuando trituráramos los alimentos no se rompieran las resinas, o sea, no eran tan resistentes, se podían romper con facilidad. Entonces, aparte de que se podían romper con facilidad, no habían una alta gama de colores. O sea, habían 4 o 5 colores y eso era lo que había. Si usted no era de ese color, ya imagínese, había que ponerle el color más parecido. Ahora no, ahora ustedes ven que se le coloca una resina igualita a su diente, que no se nota y solamente se nota, lógicamente, según con el paso de los años, del tiempo, que lógicamente hay que cambiarla, pero anteriormente no existían tantos colores, solamente 3 o 4 colores, no más de ahí. Ahora no, ahora hay cientos de colores y para cada capa del diente hay un color. Por ejemplo, hay una capa para dentina, hay una capa para esmalte, hay una capa para el borde incisal, hay otra resina para cuando vamos a trabajar en interproximal. O sea, todo va a depender de la casa comercial que nosotros utilicemos. Entonces, las resinas que son del tipo acrílica, esas son las que son del tipo autocurable, o sea, que se curan solas, que viene un polvo que se llama polímero y un líquido que se llama monómero. Entonces, ese líquido y ese polvo se mezcla y forma una pasta. ¿Qué podemos hacer con ese tipo de resina? Provisionales. Yo le decía en la clase pasada que podemos hacer dientes provisorios, dientes provisionales. Provisionales quiere decir que es por un tiempo, que no es para toda la vida, hasta que esté un diente definitivo. Por ejemplo, cuando a una gente se le rompe un diente por la mitad, que lamentablemente ya cuando le queda muy poco diente, o más de la mitad, diría yo, que es un diente que quizá hay que hacerle tratamiento de canal, que es un diente que lleva corona. Corona es un diente puesto. Lo correcto es que en la primera cita, para no dejar al paciente así sin diente, es hacerle un provisional. Y se lo hacemos con este tipo de resina acrílica. Entonces, esta resina es del tipo autocurable o autopolimerizable, que quiere decir que se cura sola. Vuelvo y repito, que no necesita de ninguna lámpara ni ningún material en específico, sino que por activación y reacción química, o sea, químicamente ella va secando sola.
Este tipo de resina acrílica, para que ustedes no se lo olvide, se parece mucho a la que ponen en las uñas. Las uñas acrílicas se parecen mucho. No es el mismo porque este vino específicamente para trabajarse en boca. Y aparte, cuando ustedes vean el grosor que tiene ese tipo de acrílico, no da para trabajar en las uñas, pero se parece mucho. O sea, el olor es muy parecido porque se utiliza también para las uñas un polímero y un monómero, aunque no sea una resina acrílica como tal. En las uñas me refiero. Pero se parece mucho al que se utiliza, al acrílico que se utiliza en las uñas. Y tenemos las resinas fotopolimerizables o fotocurables, lo que quiere decir que necesitan de una lámpara especial con luz halógena, que fue la que yo le mostré el domingo pasado en el hospital. Entonces, aparte de estas resinas que vienen en un estuche, en una jeringa, casi siempre no le dice jeringa de resina, vienen este tipo también. O sea, esta es como una pasta que viene ahí dentro, que uno la va tomando con la espátula de resina. ¿Se acuerdan de la espátula de resina que yo les mostré ayer? Sí, profe. Dígame, Inés. Dígame, Inés. No se escucha, Inés. ¿Qué tanto daño hace el acrílico en las uñas, profe? Bueno, ustedes saben que se pone una acrílica termina con hongo en las uñas. Realmente hace daño. Entonces, le decía que no solamente viene en pasta, sino que también viene un tipo un poquito más fluida. Le decía yo en la clase pasada a ustedes que viene un poquito más fluida, que es este tipo que viene, que se aplica con este tipo de jeringa, que se utiliza para sellar las fosas y fisuras. Por ejemplo, los niños de 9, 10, 11 años que tienen fosas y fisuras profundas, pero no tienen caries, solamente tienen la fosa y fisura profunda. Y como la tienen profunda y se le puede acumular comida y se le pueden dañar, para evitar que lleguen a una resina, lo que se le hace es que se le coloca sellante. Se le sella la fosa y fisura y luego de un tiempo eso se le retira, se le quita para no, porque también se daña, o sea, con el tiempo se daña. Se le retira ya cuando están adultos para que, como ya cuando están adultos tienen una conciencia mejor de cepillado y de cuidado dental como tal, se van a cuidar sus molares, ¿verdad? Y van a evitar que le dé una caries. Eso es un método preventivo. Vimos lo que era el barniz en la clase pasada. El barniz es un tipo de material que se utiliza para colocarlo como base. Cuando yo hablo de base, perdón, me refiero a que se coloca como en el fondo de la cavidad para ayudar a que los materiales que nosotros utilicemos no sean irritantes a la pulpa. Esto es como un aislante que sirve para que no se irrite la pulpa. Entonces, este tipo de barniz realmente, vamos a decir que está un poquito en desuso porque ya se crearon otros materiales que quizá tienen mejor utilidad y sirven más para el cuidado y protección de la pulpa, pero ustedes se van a encontrar odontólogos que puede que lo estén usando todavía este tipo de material. Le hablaba del hidróxido de calcio. Este es un polvo solamente que tiene diversas utilidades. Es un medicamento muy utilizado en odontología.
Se utiliza mucho, por ejemplo, cuando se hacen curas, que por ejemplo el paciente tiene una molestia y se le hace una cura para que eh, se le hace una cura para evitar de que le siga molestando. Entonces lo que se le coloca de base, de fondo, es hidróxido de calcio, porque el hidróxido de calcio ayuda en polvo, así puro en polvo, ayuda a que la dentina forme nueva dentina. O sea, ayuda a crear nueva dentina. Aunque no en todos los casos, yo le decía, se da de que forma nueva dentina. Por ejemplo, son casos como muy específicos. Aunque uno tiene la esperanza que en todos los dientes esto suceda, no en todos los dientes se da de que se forme nueva dentina. Por lo regular uno lo coloca, esa cura, entre una semana a 15 días para darle oportunidad a la dentina que forme nueva dentina. Ahora bien, en el caso de que, por ejemplo, ese paciente, ustedes ven que aún colocándole una cura con hidróxido de calcio, siguen con dolor, entonces ya eso es para tratamiento de canal. También este medicamento de material es utilizado mucho en endodoncia, en tratamientos de canal, porque sirve para dejarlo, o sea, como material de obturación, o sea, sirve para sellar los conductos, o sea, en el fondo, en la punta del lápiz, en la punta de la raíz, se coloca un poquito de ese material y luego se obtura. También sirve para el lavado, por ejemplo, cuando un paciente llega a hacerse un tratamiento de canal y cuando uno abre la cavidad tiene pus, o sea, sale pus de dentro de la muela, uno hace un lavado con este tipo de material, o sea, un lavado se mezcla esto con anestesia y se lava para sacar toda esa infección que está dentro del molar. También sirve, por ejemplo, en los niños, por ejemplo, los niños de 7 años que tengan caries muy abiertas y que sean para tratamiento de canal. Lamentablemente es un diente que emergió a boca hace un año, o sea, dígase que salió a los 6 años. Estoy hablando en el caso del número 6, sea 16, 26, 36 o 46. Recuerden que en la cronología de erupción que vimos en anatomía dental, el número 6, el 16, el 26, el 36, el 46 sale a los 6 años. Entonces, como ese diente sale tan joven y los niños a esa edad por lo regular comen muchos dulces, no se cepillan tan bien y si uno no tiene una constante vigilancia, pues ese niño va a terminar con ese diente cariado y dañado. Entonces, lo que se hace es que ya cuando no hay más remedio, que se le formó una caries quizás muy profunda y terminó o va a terminar en tratamiento de canal, pero lamentablemente si fue a los 7 años o 8 años que le sucedió, las raíces de los dientes todavía no están formadas completamente. En ese caso no se puede hacer un tratamiento de canal, no corresponde porque como la raíz no está completa, hay que inducir con hidróxido de calcio a que la raíz se termine de formar. ¿Y cómo se hace esto? Bueno, se coloca hidróxido de calcio dentro de las raíces del diente y eso se le deja por un tiempo, yo creo que cada 15 a 22 días se le cambia aproximadamente, se le va cambiando el hidróxido de calcio y se le va haciendo radiografías seriadas. Me refiero a seriada, es que se le hace una en cada cita para ver en qué va el proceso de formación de la raíz. Hablamos también del lical. El lical es un tipo de hidróxido de calcio, lo único que un poquito más mejorado que el anterior y en otra presentación. Por ejemplo, aquí vemos una base y un catalizador. Esas dos se mezclan, se forma una pasta y se coloca de base. Casi siempre se coloca debajo de amalgamas. Primero se coloca este y después se coloca la amalgama.
porque por lo regular el color que tiene el lical es muy amarillo. Entonces, si lo colocamos debajo de una resina que es translúcida, o sea, la resina deja pasar la luz, entonces se va a ver muy feo el empaste. Y por lo regular, este tipo de material se utiliza solamente debajo de amalgamas. Bueno, ustedes vieron en el hospital cuando hicimos la práctica de amalgama, que se colocó un aplicador de amalgama. No sé si lo recuerdan. También hablamos del óxido de zinc y eugenol, que es un material que viene, el óxido de zinc es un polvo y el eugenol es un líquido. Entonces juntos se mezclan y formamos una pasta homogénea. Este es el material que se utiliza para dejarlo como cura. Esas son las curitas. O sea, cuando mezclamos el polvo y el líquido, formamos una pasta que es para hacer la cura de los pacientes. También sirve el óxido de zinc para como material de obturación, o sea, de relleno, cuando trabajamos lo que son los tratamientos de canal. Y yo también le decía que el eugenol, o sea, aparte solo, el líquido, este líquido que se llama eugenol, estaba compuesto, o sea, estaba hecho a base de clavo, que uno de ustedes me decía que cuando se colocaban clavos se sentían como esa sensación de sedación. Eso mismo hace este líquido. Por ejemplo, cuando un paciente llega para un tratamiento de canal con mucho dolor, luego que uno hace la primera fase del tratamiento de canal, le deja adentro, debajo de la curita, le deja un algodoncito con este medicamento. Y le ayuda mucho con el tema del dolor, o sea, le quita el dolor al paciente. También creo que fue aquí que quedamos, en el policarboxilato, o fosfato de zinc, lo que quedamos. El fosfato de zinc viene un polvo y un líquido. El polvo también está hecho a base de óxido de zinc, de óxido de magnesio, tiene fluoruros, y el líquido tiene ácido ortofosfórico y también está hecho a base de agua. Este tipo de material se utiliza mucho en ortodoncia, realmente para la cementación, o sea, para ayudar a pegar las bandas que se utilizan cuando se ponen brackets, unas bandas que le ponen en los molares. No sé si ustedes la han visto en algún momento. Esas bandas que se utilizan en los molares se cementan con este tipo de material. Entonces, ¿qué cantidad de cada uno vamos a utilizar? Eso lo va a decir la casa fabricante. Por lo regular, en las indicaciones el que vienen en la cajita te dicen qué cantidad de polvo yo necesito y qué cantidad de líquido yo necesito para formar la pasta que de verdad lleva para que me funcione. Casi siempre es una cucharadita de polvo con 2 gotitas de líquido. Pero vuelvo y repito, va a depender de la marca comercial, porque hay otras marcas que, por ejemplo, la cuchara viene más grande y necesitan, por ejemplo, 3 gotitas, o la cuchara viene más pequeña y solamente necesita una cucharadita con una gotita. O sea que eso va a depender. Entonces, en un principio, este material vino para ser utilizado como base, o sea, como se utiliza el lical que vimos ahorita, se utilizaba mucho en base debajo de las amalgamas, pero luego se descubrió que era muy irritante a la pulpa, o sea, los dientes a los cuales se le ponían como base fosfato de zinc,
terminaban en tratamiento de canal. Y era porque era tan irritante, o sea, dañaba la pulpa, la quemaba, por decirle una forma. Y es porque en la base líquida, o sea, el líquido que trae, es a base de ácido ortofosfórico, que es el mismo que nosotros utilizamos cuando hacemos empastes de resina. Yo no sé si se han fijado que uno coloca como una pasta azul cuando está haciendo el empaste. Y eso es grabado ácido. O sea, eso es para que la resina, perdón, para que el diente se ponga como poroso, se abran los túbulos dentinarios. Recuerden que los túbulos dentinarios no están permanentemente abiertos, entonces, para que se abran y puedan introducirse la resina dentro de cada túbulo, se necesita de un ácido especial que se coloca por 5 segundos, no más de ahí. 15 segundos, perdón, no más de ahí. Entonces, imagínense ustedes un ácido que uno lo utiliza que dure 15 segundos y este que de hecho lo tiene y a una mayor concentración y que se quede puesto directamente en la boca. Entonces ustedes se imaginan el daño que en ese entonces, cuando se utilizaba de base, pues estaba haciendo. Entonces cuando se descubrió que era este medicamento, se eliminó su uso como medio, como medio a base de base cavitaria, entonces se empezó a utilizar solamente como medio de cementación. Lógicamente en dientes sanos, en dientes que no tenían ningún tipo de irritación a la pulpa. Ajá, irritación a la pulpa. ¿Alguien me levantó la mano o yo escuché mal? Sí, yo, profe. Dígame, Liliber. El otro día me hicieron un empaste y la doctora me puso como algo verde, a veces es el mismo líquido. Ajá. Y ella me dijo, cuidado con la lengua porque es muy desagradable. Sí, sabe a rechín de naranja agria, sabe. Este mismo es. Sí, lo que pasa es que pueden venir de varios colores, puede venir azul, puede venir verde. Incluso hay una presentación que viene de color rojo. Pero si vino en una jeringa y ella te lo colocó, es ese mismo. Ácido ortofosfórico. Lo que pasa es que ella te puso, que utilizamos para hacer la resina, viene en una concentración de un 35%. De hecho, cuando estemos haciendo la práctica de materiales dentales, lo vamos a leer para que ustedes lo vean. El grabado ácido. Entonces viene a un 35%. Imagínense este que viene a un 64%. Es todavía mucho más agresivo y por eso ya no se utiliza directamente no se utiliza en la boca, o sea, en las cavidades directamente, sino que se utiliza para cementar bandas metálicas o aparatitos de ortodoncia. ¿Alguien me ayuda aquí con la lectura del policarboxilato? Adelante, Sebastián. ¿Me escuchas, Sebastián? Ah, ya, sí, sí. Es que estaba hablando con el micrófono apagado. Ah, ok, está bien. Adelante. El cemento de policarboxilato, también denominado cemento de poliacrilato de zinc, es el primer sistema de cemento que surgió como resultado del esfuerzo por obtener un agente cementado adhesivo que se pudiera unir con firmeza a la estructura dentaria. Durante este post analizaremos su composición química, así como sus características y usos. Composición química. Polvo. Óxido de zinc, óxido de magnesio, que puede ser sustituido por óxido de estaño. Líquido.
solución acuosa de ácido poliacrílico o un copolímero del ácido acrílico con toros, ¿es qué dice? Ajá. Con toros ácidos carboxílicos. El peso molecular de los poliácidos está en un rango de 30.000 a 50.000. La concentración oscila entre el 32% al 42% en peso. Ok. El policarboxilato, entonces, lo utilizamos como medio de cementación. También igual de bandas ortodónticas, de coronas, de puentes, etcétera. Entonces, solamente se puede utilizar en dientes perdón. Ay, excúsenme, señores. Salud, profe. Gracias. Discúlpenme. Solamente se puede utilizar en dientes que están endodonceados, me refiero a dientes que tienen tratamientos de canal. En dientes vitales, o sea, dientes naturales, no son muy recomendables. No es muy recomendable utilizarlo de manera como directa, porque también es, al igual que el fosfato de zinc que vimos ahora, es un poquito irritante de manera directa a la pulpa, aunque el peso que habla aquí, su peso molecular, realmente es mucho y no deja que el líquido que se utiliza para mezclar, porque por ejemplo este también viene un polvo y un líquido, el líquido que se utiliza no llegue de manera, o sea, no traspase con tanta facilidad, la dentina. Pero, por ejemplo, cuando hablamos de cementar una corona de un diente que está vital, de un diente que no tiene tratamiento de canal, entonces, y le hacemos una corona y la cementamos con este tipo de cemento, valga la redundancia, él tiende a ser irritante porque está de manera como directa, porque está muy cerca de pulpa. Ahora bien, por ejemplo, en dientes que están enteros, completos, que no tienen ningún tipo de resina, ni tienen tampoco ningún tipo de fractura, que se cementan bandas ortodónticos, aparatos ortodónticos, este es bueno para eso. Continúa, Sebastián. Los cementos quirúrgicos funcionan como apósitos periodontales y de tejidos blandos después de cirugías orales y extracciones dentales para proteger las suturas, ayudar a la cicatrización y mejorar las sensaciones del paciente con recuperaciones más cortas y cómodas. Este requerimiento ha necesitado el desarrollo de materiales con propiedades especiales. Flexibilidad. Una consistencia no rígida y no resultar incómodos al paciente ni descolocarse durante los movimientos funcionales del paciente. Barrera física. Protección contra infecciones, además del mantenimiento de las heridas, suturas, alveolos limpios de restos de alimentos o cuerpos extraños. Biocompatibilidad. Sin agentes irritantes para los tejidos blandos como el eugenol o que frenen los procesos de coagulación y cicatrización. Aquí estética. Estética y comodidad. Estética y comodidad para el paciente permiten aliviar su recuperación y aportan una coloración similar a la encía. Todo ello facilita la labor del odontólogo y su reconocimiento como profesional dental. Ok, mire, no, dejámoslo hasta ahí. O sea, estamos hablando aquí del cemento quirúrgico. Yo no sé si recuerdan cuando hablamos y dimos la clase pasada, o sea, del módulo pasado, del instrumental. Yo le hablé un poco de lo que era el cemento quirúrgico. Yo dije, lo vamos a ver en la próxima guía. Yo le decía que el cemento quirúrgico se utiliza mucho en procesos periodontales, en cirugías periodontales. Por ejemplo, cuando hacen, yo no sé si recuerdan que yo le hablé de los injertos de encía,
que era cuando las personas tenían la encía muy fina y se le colocaba, se le sacaba encía de un lado y se le colocaba donde la tenía muy fina para engrosarla un poco. Yo no sé si lo recuerdan. Entonces, cuando se hace ese tipo de cirugía, que son injertos de encía, se utiliza mucho lo que es el cemento quirúrgico para proteger ese injerto, o sea, que ese injerto no se vaya a contaminar, porque como le estamos colocando encía sobre otra encía al paciente, ese tejido necrosa, o sea, ese tejido puede morir. Y si necrosó y murió, lógicamente no se va a adherir, se va a quedar suelto. Vamos a decir, se va a podrir esa encía. Entonces, para evitar que eso suceda, lo que se le coloca al paciente es este tipo de material, cemento quirúrgico. Entonces, tiene muchas ventajas, es flexible, o sea, no es duro, o sea, el paciente no siente como que tiene un concreto puesto. Sirve de barrera física, o sea, para que el paciente no se lastime, pueda comer bien y lo que coma no se le quede atrapado dentro del injerto, por ejemplo. Es biocompatible a los tejidos, o sea, que no es irritante, porque el paciente va a durar un tiempo con ese injerto puesto. Y en cierto punto, yo diría que no es tan estético, pero sí tiene comodidad, porque no le incomoda al paciente. Ahora, lo de estético viene muy parecido al color de la encía, para que quizás si el injerto es en la parte de los anterior, o sea, en los dientes de adelante, no se note tanto, pero realmente sí se nota un poquito. Pero viene del mismo color de la encía, o sea, viene rosado, del mismo color que viene la encía, para que no se le note tanto al paciente que tiene un apósito o que se le colocó cemento quirúrgico. Ahora sí, continúa, Sebastián. Eh, el ionómero de vidrio o ionómero vitrio es un biomaterial con un gran campo de utilización en odontología restaurada y preventiva. Surge en la década de 1970 gracias a las investigaciones de los científicos Wilson y Kent. Sin embargo, ha sufrido modificaciones en su estructura química y composición a través de los años. Antiguamente, este cemento era denominado cemento de polialquenoato de vidrio, pero es su nombre actual, el que ha sido ampliamente difundido y además tiene estrecha relación con su composición. El alginato. Ok, déjamelo una hasta sal- ahí, Sebastián. El ionómero de vidrio es un material que tiene múltiples, yo diría que es todólogo, el ionómero de vidrio, porque sirve para muchísimas cosas. O sea, uno lo puede colocar de base, debajo de las resinas, porque hay un tipo, por ejemplo, vienen varios tipos, tipo 1, tipo 2, tipo 3, tipo 4. Se va a depender de cada tipo, de cuál es la utilización que yo quiero. Por ejemplo, el tipo 2 se usa como base cavitaria porque se utiliza en, en odontología restauradora. O sea, se utiliza como base, como azapata, antes de hacer la resina. Eso se pone primero debajo. El ionómero tiene muchísimas composiciones muy beneficiosas para el diente. Por ejemplo, ayuda a su remineralización, libera flúor, ayuda a que el diente no sienta sensibilidad, que no se irrite. O sea, tiene muchísimas propiedades buenas. Hay un tipo 1 que se utiliza para cementado de coronas, puentes, bandas de ortodoncia. Hay un tipo 3 que se le llama fotocurable. O sea, hay un tipo que viene con una aleación, con una mezcla de resina, que es muy parecido a la resina. Lógicamente no es una resina, es un ionómero, pero viene con esa misma dureza
y ayuda a que de igual manera sirve para como base cavitaria debajo de la resina, pero es mucho más resistente que el tipo 2, aparte de que tiene la ventaja que el tipo 3, ionómero tipo 3 es fotocurable. O sea, dígase que la misma lámpara que utilizo para secar la resina, es la misma lámpara que utilizo para secar el ionómero, porque viene, como le dije, con una mezcla de resina. Y es muy útil, por ejemplo, para uno que quizá quiere trabajarle rápido al paciente, en ese caso es muy útil. En el caso del tipo 2, o sea, tiene la misma propiedad del tipo 2. La única diferencia es que es fotocurable. Y aparte de que tiene una aleación con resina, que por eso que se puede fotocurar. Y que el tipo 2, o sea, los ionómeros y todos los cementos que hemos visto hasta ahora son autocurables, o sea, se curan solo químicamente. En el caso del ionómero, él tiene un tipo, como por ejemplo el tipo 3, que se utiliza, que se puede fotocurar, porque tiene una aleación a las resinas. Y hay otro tipo, que es el tipo 4, que es extra duro, que es ese tipo se utiliza para cementado de coronas, puentes, bandas de ortodoncia, que ese tipo 4 se utiliza, bueno, hay que saberlo mezclar en lo primero, porque seca muy rápido. O sea, si el asistente no es muy ágil o el odontólogo no es muy ágil, se desperdicia, es muy caro también, pero es muy bueno. O sea, es muy bueno y es extra duro, o sea, que es muy resistente. Por ejemplo, cuando uno coloca banda de ortodoncia a los niños, que le coloca aparatitos, que por lo regular el niño no se cuida, esa bandita de ortodoncia terminan siempre, se le salen mucho a los pacientitos, a los niños. Entonces uno utiliza ese tipo extra duro, que los niños no lo pueden romper, que más fácil se rompen el diente y no el ionómero. Entonces ese tipo se utiliza mucho para ese tipo de paciente cuando que se rompen mucho los aparatos de ortodoncia. Se utiliza para ese tipo de paciente el extra duro. O para el tipo de paciente que vive a cada rato despegándosele una corona, o que come chicharrón, porque le tapa una botella. Entonces, para su cementación y garantizarle que el paciente no se vaya a estar rompiendo a cada rato la corona, entonces se le pone el extra duro, que es muy bueno también en ese caso. Dígame, Inés. Por esa razón, los odontólogos piden que cuando el paciente vaya a entrar a su consultorio apague su celular, porque puede ser que le entre una llamada a la hora de poner ese material que endurece rápido y se pierde, entonces se daña. No, yo de verdad que de mi parte los pacientes no entran al área de consulta con celulares. Primero, tiene la boca abierta, no puede hablar por el celular. Y segundo, yo soy de las que piensa que hay que respetar, aparte del tiempo mío que estoy ahí, también hay que respetar el tiempo del paciente que está allá afuera esperando. Que hay otro que viene detrás por lo regular. A mí no me gusta que hablen por teléfono cuando está. Por eso yo le digo, despójese de todo, póngase cómodo, ponga todas sus cosas allí y luego que se acomode en el sillón. Para eso mismo, para que no tengan celulares ni cosas en la mano ni nada pendiente, porque independientemente de sea un ionómero extra duro o una resina, cualquier procedimiento, no puede estar un paciente, no, espérate, déjame coger esta llamada. O sea, Bien. yo considero que hay que respetar el tiempo como de cada quien, tanto el tiempo del profesional como el tiempo del paciente que viene detrás, que está esperando, que tiene un turno. Y quizás yo me he extendido un poquito más de la hora que tenía pautada para ese paciente, porque el otro está cada 5 minutos cogiendo un teléfono. Pero sí, lo más probable es que el odontólogo haya tomado esa iniciativa de que dejen los celulares
no siempre cuando se va a trabajar con ese material, Inés, con cualquier otro. O sea, hay que respetar el tiempo como de cada quien en ese momento. ¿Alguna pregunta o duda hasta ahora de lo que hemos visto en el día de hoy? Se entendió todo, no se entendió nada. Todo está claro, profe. Todo claro, sí. Se escuchó mejor esta vez, ¿verdad? Sí. Sí. Ok, entonces miren, antes de finalizar, recordarles que el domingo no hay clase, que muchísimos están felices, yo lo sé. El domingo no hay clase, o sea que reanudamos. No es que vamos a dejar de dar las clases virtuales, o sea, nos vamos a conectar el miércoles y después el viernes y después el lunes de la otra semana. Es el domingo que no vamos a ir al hospital porque es día feriado, aunque caiga domingo, pero no cayó a nosotros. Lamentablemente no vamos a ir el domingo al hospital, sino que nos vamos a dirigir al hospital nuevamente en la semana siguiente. El siguiente domingo, que vendría siendo domingo 13. Déjame confirmar. Domingo 6. No, el domingo 6 es el que viene, que no tenemos clases, sí, domingo 13. Entonces, el 6 no tenemos clases, el que es el que viene, entonces el domingo 13 es que vamos a reanudar nuevamente nuestras visitas al hospital. Entonces nos quedarían domingo 13, domingo 20, domingo 27. Sí, domingo 13, domingo 20, domingo 27 y domingo 4. Porque el 11 es la grabación. ¿Capichi? Sí. Sí, profe. Ok. Entonces ya ustedes saben, chicos y chicas, cuídense mucho. Nos vemos el miércoles si Dios lo permite. Igual, profe. Y cuídense de la Igual que se gripe. Para mejoren. todos. Gracias. No se deje